Escuchar, ¿qué tal están? Gusto saludarles. Ya vieron al chico Martín Set, que es ahora una pieza de los Borregos de Monterrey. Otro chico se hizo mundial hoy, cuando en Italia, en la tierra del reconocido para todos ustedes, Tomás Olimelli, logró el título mundial junior en 200 metros de velocidad, me refiero a patinaje, y él es Faberson Bonilla, que ya estuvo con nosotros acá en Contacto Deportivo desde su natal Izabal, bueno, él es de Livingston y estuvo conversando con nosotros desde donde entrena habitualmente, que es Puerto Barrios, la cabecera departamental. Pero también mañana a las 12:20 hora nuestra, 8:20 de la noche en Budapest, la capital húngara, donde se está realizando el Campeonato del Mundo de Atletismo, estará la batalla en la final de 5,000 metros planos para Luis Grijalva, el Tarzán Grijalva, que todos saben se ha creado y desarrollado profesionalmente en lo que estudia y desde luego en lo que es el atletismo, el medio fondo allá en Estados Unidos. Y aparte, pues es una nota que lamentamos. José Pablo me mandó incluso una fotografía que van a ustedes a observar, donde va Fabricio Benítez en una camilla, Maynor Espinosa del sector de comunicación del equipo chicharronero, que a esta altura va ganando con un gol de Roque Caballero a Chuapa, pues fue trasladado. Ya lo van ustedes a escuchar al doctor Rosales, lo que explica de qué cuadro encontró en torno al, todavía se puede decir, joven técnico del equipo mixqueño, que a la larga se ha encontrado con dos ya. La primera fue el partido con Guastatoya y ahora antes del partido contra Achuapa. Pero José Pablo, al saludarte, ¿qué te dice ese par de muchachos? Un 18añero y uno que tiene 24, hablando de Faberson, coronándose monarca mundial, y según leía, lamentando que ya lleva 2 años sin poder mostrar la bandera de su país, nuestro país, de Guatemala, a la hora de subir al podio, lo más alto del podio, porque eso sí es de carácter y de nivel universal lo que acaba de conseguir hace horas allá en la península de la Bota. Y lo otro, lo que ya es una consistencia de haber ganado su hit eliminatorio, el mejor tiempo, con 13:32:72, que fue como paró los cronómetros, y el cierre de la carrera de 5,000 fue emocionante. Ojalá que mañana pues la fuerza acompañe a Luis y en este caso pueda dar el golpe de autoridad en la pista allá en Budapest para obtener una de las tres medallas en el Campeonato Mundial de su deporte y en su especialidad. Gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Es bueno, ¿verdad? Creo que el hecho de que hayan atletas nuevos que han sido surgiendo y que están destacando a nivel internacional es muy prometedor. Sin duda alguna, creo yo, son el futuro y esto entusiasma, de hecho, hasta las nuevas generaciones, a los chicos que se enteran por las noticias, que lo logran ver a veces en algún noticiero o en las redes sociales y que logran eh, ver al final de cuentas las hazañas que consiguen. A mí me parece muy interesante lo de Faderson Bonilla, por lo complicado, por la dificultad de dónde lo ha conseguido y demás, y que estamos hablando prácticamente de un mundial. Y por supuesto lo de Luis Grijalva, que en ese sentido, pues Luis ha mantenido un nivel que desde que se descubrió, desde que apareció, digámoslo así, nos ha venido sorprendiendo, ¿verdad? Ha venido de menos a más y hoy ya ha hecho un nombre. Hoy creo que cuando uno habla de Luis Grijalva, pues ya la gente lo ubica, él se siente bastante identificado con el país Guatemala y es lastimosamente penoso, vergonzoso el hecho de que sigan pues representándonos bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional, ¿verdad? Que no Bueno, hay. pero hay una, perdón antes de que avances. En el Mundial sí está corriendo por Guatemala él, porque no tiene nada que ver con el Comité Olímpico. El que no lo pudo hacer es Faverson. Si tú ves la carrera, te das cuenta que tiene su uniforme con Guatemala, etcétera, porque es Mundial de Atletismo y eso es diferente a lo del ciclo olímpico, donde pasa lo que se quejó Bonilla de no poder mostrar su bandera. Sí, y ojalá que al final de cuentas sería muy lamentable, Gustavo, si llegan a clasificar ambos
los Juegos Olímpicos y llegaran a tener una destacada participación, a ganar algo, ¿verdad? Y que sea un momento histórico y que esto no cuente, ¿verdad? Porque en el libro de la historia, digámoslo así, no quedará reflejado como Guatemala, sino como Comité Olímpico Internacional, así quedará registrado y sería terrible. Ojalá y esto no pase, porque hasta para ellos debe ser decepcionante de alguna manera el hecho de que no puedan tener esa repercusión de lo que tanto buscan, sueñan o anhelan. Indiscutible. Entonces, Farson, que es un muchachito con esa queja y ese lamento que es comprensible y que ha ya envuelto a todos los que lograron subir al podio en los Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe. Les va a tocar en noviembre a quienes clasifiquen y estén clasificados en los Panamericanos en Santiago de Chile y luego quienes, empezando por Grijalva, que podría lograr marca de acceso a París ya mañana para representar a Guatemala en la cita olímpica del próximo año. Y lo de Benítez, ¿cómo lo calificas? Porque ya tiene bastante tiempo de ser técnico, toda la etapa en Cobán, también ya en Guastatoya, etcétera, y ahora en Mixco se le ha sido recurrente ese cuadro que ya escucharon ustedes al doctor dando su diagnóstico de cómo encontró al paciente y cómo se le está tratando. Sí, es preocupante, yo creo, porque Fabricio Benítez en este caso es joven, ¿verdad? Y pues preocupa en todo sentido, en todo aspecto, el que tenga esos quebrantos de salud. Él tiene también ya que poner en la balanza, ¿verdad? Si en verdad en algún momento no está incluso está en riesgo su vida, porque hablar de la presión es hablar posiblemente de que es propenso a que le pueda dar un infarto. El fútbol tiene muchas emociones, digamos, si es un carrusel, se sube, se baja y más los técnicos están acostumbrados a trabajar bajo mucha presión y obviamente la presión es igual a estrés y el estrés genera todo ese tipo de problemas, de inconvenientes, así que a mí me parece que él debe hacer un análisis, ¿verdad? Profundo, médico primero y luego eh, el ideal sería intentar controlarse, ¿verdad? Pero obviamente las emociones es difícil poderlas manejar y más con este tipo de trabajos. Entonces, pues bueno, ojalá y pueda salir pronto de todo esto, que ya no vuelva a haber más problemas, más inconvenientes. Segunda vez que le pasa algo parecido. La primera vez se había quejado incluso del oído, que va interrelacionado, porque cuando uno habla de la presión, también da molestias, ¿verdad? En los oídos. De hecho, uno de los síntomas de la presión es el zumbido de oídos. Pero bueno, al final de cuentas yo creo que hay que hacer exámenes médicos muchísimo más profundos, debería ir con un cardiólogo y descartar, ¿verdad?, a cualquier posibilidad de un infarto al que pueda estar propenso, ¿verdad? Bueno, pues entonces no se olviden que la fecha 5 continúa después del 3-3 viniendo de atrás y Navajo, increíble cómo se le escapó a Cobán el 0-3 que lograba. Alcanzó con un penal marcado por Mario Escobar en el Mario Camposeco ahí contra Shela y el 1-1, lo que les decía con el gol de Roque Caballero, pero lo que vendrá con partidos bien interesantes entre las formaciones de Comunicaciones y Malacateco y más tarde lo de Zacapa y Municipal. Y mañana el único partido que será a partir de las 6:30 de la tarde, otro interesante entre Guastatoya Antigua. Así que hasta mañana. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Solo para comentarle información del estado de salud del profe Benítez. De momento es estable. Al momento el ingreso venía con alteración de la presión, una crisis nerviosa agudizada. Entonces se procedió a manejar medicamentos, se le hicieron electrocardiograma, los cuales estaban normal, ¿verdad? Entonces se le administró medicamentos para bajarle un poquito la presión y ya con eso ya se encuentra un poquito más estable. De momento estará en observación por lo menos 24 horas para que después se evalúe de traslado a su casa y con medicamentos. Pero de momento el diagnóstico es una presión arterial elevada transitoria asociado a una crisis nerviosa agudizada.